Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. En este caso vamos a ver 7 cosas que he comprado en internet que te pueden parecer útiles y cuanto menos curiosas, porque bueno, son todas bastante extrañas. ¡Comenzamos! Y aquí tenemos el primer objeto. Bueno, vamos a sacarlo de su bolsita que viene y veremos qué es. A simple vista, bueno, parece que es una especie como de sábana y un par de ventosas. Abrimos la sábana y vemos que tiene unos enganches para la ventosa. Bueno, esto no es ni más ni menos que una especie como de delantal para afeitarse. Bueno, yo creo que mucha gente como yo, en vez de afeitarse, se recorta la barba con una máquina de estas eléctricas y la verdad es que, bueno, ensucias todo lo que es la pila del baño o donde sea, porque los pelos salen disparados. Bueno, pues para esto existe esta solución, que es el delantal para cortarse la barba. Tan sencillo de instalar como poner las dos ventosas en el espejo del baño y con el velcro que tiene en la parte, bueno, donde ponemos el cuello, ahí quedará fijado y nada, simplemente tendremos que rasurarnos y los pelos quedarán recogidos en ese delantal. Cuando terminemos, retiramos las ventosas y con cuidado vamos a la basura y lo sacudimos ahí y habrá quedado todo totalmente limpio. Los objetos que vamos a ver durante el vídeo los he comprado en AliExpress, pero mediante la página de Letyshops, que es una página de cashback, que significa, muy sencillo, que te devuelven un porcentaje de lo que hayas comprado. Esto es lo que me van a devolver y esto es lo que aún está pendiente de aprobación. El dinero se puede retirar tanto por PayPal como por transferencia bancaria y para sacar todo el máximo rendimiento aconsejo descargarse la extensión de Letyshops para tu navegador. Por ejemplo, queremos comprar este cortador de patatas que veremos luego durante el vídeo. Ahí la extensión nos va a decir si el vendedor es fiable y un pequeño historial del precio de venta y ahí podemos ver si ahora está más o menos barato. Tenemos que activar el cashback. Una vez que eso esté activado ya podemos echarlo al carrito y realizar la compra. Eso nos dará un 5% más un 30% de ese 5%, o sea un 6,5% de reintegro de los gastos o del importe de la compra. Registrarse súper sencillo, correo electrónico y contraseña, nada más. Y deciros que con Letyshops podemos comprar en muchísimas tiendas, AliExpress, Booking, eBay, El Corte Inglés, PC Componentes. Son compras que al final terminamos haciendo y de esta manera nos podemos beneficiar del reembolso. En la descripción del vídeo os dejo los enlaces a Letyshops para que os podáis beneficiar de ellos. Vamos con el siguiente objeto. En este caso es una batidora a pilas portable, podríamos decir, que se alimenta con 2 pilas AA. Simplemente con eso y ya podríamos echarlo a funcionar. Tiene 4 acoples y vamos a ver el primero de la izquierda, que creo que es el de batir la leche, para dejar la leche espumosa. Yo lo he hecho con leche desnatada, que es la que tengo en casa, y el resultado, bueno, no ha sido todo lo bueno que creía que iba a ser, pero creo que con leche entera va a quedar bastante mejor. De todos modos, vamos a probarlo. Cogemos un poquito de leche, la leche está fría de la nevera, ponemos el aplique de batir leche y después de, no sé, unos cuantos segundos, medio minuto más o menos, aquí vemos que sí que se ha generado un poco de espuma. Bueno, vamos a ver con este cafelito que me he hecho qué tal queda. Bueno, ahí vemos que ha quedado un poquito de espuma y bien, pues le da ese toque especial al café con leche cortado. Ahora vamos a hacer una especie de postre, es un merengue y para ello vamos a cambiar el aplique para, pues para batir eso, la clara de huevo. Esto lo tenemos que batir a punto de nieve y luego ponerle un poquito de azúcar para que esté dulce, porque si no la clara, aunque tenga una textura así como la nata, podríamos decir, sin azúcar no está buena. Pero os puedo decir que así tal cual está, pues está bastante bueno. Y de hecho muchos postres llevan merengue y muchos pasteles. Así que bueno, aquí está mi postre casero con la batidora. Vamos al siguiente gadget, que es un cortador de verduras, de patatas, cebollas, zanahorias, bueno, ya sabéis, un gadget de cocina. Tiene 3 cortadores distintos de tamaño y básicamente todos funcionan igual. Es poniendo ahí la verdura y apretando hacia abajo la tapa. Entonces pasará la verdura por las cuchillas y quedará cortado, pues dependiendo del tamaño que hayamos elegido, pues así quedará. Hay que decir que la patata es bastante duro de apretar, ¿vale? Bueno, no es tan fácil como parece este aparato, pero bueno, poniendo objetos un poquito pequeñitos y eligiendo bien la cuchilla, yo creo que hace una buena
buena función. Aquí tenemos cebolla y vemos que bien, la corta bien y bueno, supongo que así lloraremos menos a la hora de cortarlo, supongo. Bueno, esta cebollita no la vamos a tirar, así que os voy a enseñar ya de paso cómo hacer una tortillita de cebolla, una tortilla de cebolla. Pochamos la cebolla con un poquito de aceite ahí en la sartén, batimos un huevo, pero no con un tenedor, con nuestro batidor a pilas. Ponemos un poquito de sal, vemos ahí que la cebollita está ahí ya cogiendo ese color bueno y doradito, y ya ponemos el huevo batido. Y simplemente nada, esperamos que cuaje todo, damos la vuelta. Bueno, la forma me ha quedado horrible, ¿vale? Pero es que había poco huevo y la sartén era demasiado grande para ello. Pero lo importante es el sabor y que la función del cortador y del batidor haya sido la correcta. En este caso sí, de hecho aquí tengo tortillita para almorzar, que quieras que no, pues es un almuerzo bastante bueno. Vamos al siguiente gadget y en este caso es un pelador de gambas. Hay gente que las pela con las manos, otros con cuchillo y tenedor, si están en una reunión así muy importante, y otra gente las pela con este tipo de aparatos, un pelador de gambas. Vamos a ver si funciona o no. Aquí tenemos 10 gambas que vamos a poner a prueba. Las de la izquierda son a la plancha y las de la derecha son cocidas. Vamos a empezar por las cocidas, que creo yo que serán más fáciles. Esto es lo que se tarda en pelarlas con la mano, o esa es la técnica que yo uso. Bueno, un tiempo normal y razonable. Las a la plancha, bueno, se pelan un poquito peor, diría yo, pero realmente se pelan bien también con las manos. Lo único que te ensucias. Vamos a ver qué tal el pelador de gambas Automatic 3000. Quitamos la cabeza y metemos por la parte de arriba, ahí, bueno, pues el pelador, apretamos y ha hecho como una especie como de explosión y ha abierto por la parte de abajo. Y bueno, podríamos decir que algo ha ayudado, al menos te ensucias menos. Vamos a ver qué tal con las que están hechas a la plancha. Y lo mismo, ha explotado, pero ha explotado más descontroladamente y básicamente tienes que acabar pelándola con la mano. La forma de hacerlo creo que es la correcta, o al menos la que ponen los dibujitos. Ahora en el dibujo ahí se ve que la gamba ha caído, vamos, lo que es la molla a la mano y la cáscara se ha quedado arriba. Para mí este gadget no me ha gustado, así que no lo aconsejo. Vamos al siguiente, que es un dispensador de pasta de dientes y además tiene como una especie de armarito para los cepillos. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Simplemente tiene una especie como de bomba de vacío que al apretar ahí el surtidor pues absorberá la pasta de dientes y caerá en el cepillo. Ese es su mecanismo. Vamos a poner un tubo de pasta de dientes a ver si realmente funciona o no. Y un dato que no me he fijado hasta el momento es que creo que todas las boquillas de las pastas de dientes son del mismo diámetro, así que creo que todas serán compatibles con este aparato. Ahí vemos como al apretar el dispensador ha caído una gotita. Bueno, pues así es como funciona. Viene con unas pegatinas para fijar en la pared, para no tener que hacer agujeros ni nada, y lo mismo con el armarito para los cepillos de dientes. Bueno, vamos ahí a empezar a darle uso, ¿no? Ahí ponemos nuestros cepillitos de dientes, eléctricos, manuales, da igual, y vamos a hacer el primer uso. Ahí sacamos, este es el mío, y le damos ahí al dispensador, cae la gotita, que básicamente es lo que hay que echar, ¿de acuerdo? O sea, no hay que poner mucha más pasta para lavarse los dientes. Luego se enjuaga, todo ha sido correcto y volvemos a dejar en el armarito nuestro cepillo. Así que este dispensador, oye, pues yo creo que sí que funciona. Vamos a ver qué tal estos cordones para los zapatos. Bueno, cordones, si se puede decir cordones a esto. Son como unas tiras de goma que tenemos que sustituir por los cordones originales. ¿Qué es lo que vemos al abrir la bolsita? Y simplemente que vienen 12 unidades. Vienen 3 tamaños. El pequeñito, que son 4, el mediano, que son otros 4, y el grande, que son otros 4. Os lo voy a poner ahí comparado el grande con el pequeño para que veáis la diferencia de tamaño entre uno y otro. La técnica para ponerlos, bueno, yo creo que es la intuitiva. Se retiran los cordones originales y ponemos los pequeños en la parte de los dedos y así hasta la parte de arriba, que iremos poniendo los más grandes. Yo he puesto 2 pequeños, 2 medianos y 2 grandes, porque son, bueno, lo que usa este calzado, que son 6 por pie. Hay otra zapatilla que ahora veremos, que es de running, de correr, que este usa solo 5. Entonces he puesto 2 pequeños, 2 medianos y un grande.
Bueno, hay varios colores, la verdad es que para ponerlo es fácil, pero una vez que lo pones, olvídate de quitarlo, tendrías que romperlo, y esto es el resultado final. Son cómodos, la verdad es que muy bien, me he ido a correr con las zapatillas de running y no he notado que me molesten para nada, o sea que creo que es una buena compra. Vamos al siguiente y último gadget, que es una caja verde, que en su interior tiene un espejo, un rotulador, pendientes y tapitas de pendientes y una pistola. Bueno, pues ya sabéis para qué es esta pistola, para hacer piercings o pendientes. Muchos profesionales desaconsejan este tipo de aparatos y es mejor ir a un profesional y que te lo hagan. Yo lo admito y creo que es mejor que sí, que vayas a un profesional y te hagan el piercing o el pendiente. Pero bueno, aquí os voy a enseñar la opción de hacerlo en casa y quien quiera pues allá él. Es como una grapadora, ponemos el tapón en una parte, en la otra ponemos el pendiente que viene en un montón, el gatillo es para apretar la carne y que no se mueva, y lo que libera el mecanismo es con el pulgar. Ahí vemos a cámara lenta como es muy rápido y yo creo que debe ser prácticamente indoloro, y así es como queda, engancha el piercing con el taponcito de goma. Bueno, pues ya sabiendo cómo funciona, vamos a hacer una pruebecita con este trozo de corcho para practicar. Ponemos la marquita ahí en el lóbulo y ahí es donde vamos a intentar clavar el pendiente, que bueno, es un poco difícil, por eso bueno, no es difícil, sino que la pistola no es precisa, hay que saber exactamente si tiene alguna desviación, conocerla antes de hacer daño a una persona, por eso es mejor practicar en este caso. Con el corcho creo que ha sido un éxito, así que vamos a probar con un trozo de carne similar a la oreja. Bueno, pues el tejido no es el mismo, pero bueno, al menos ya es carne, ¿no? Y el grueso más o menos parecido. Y vemos que bien, la verdad es que creo que hace un agujero bien, no clava perfectamente en el tapón, pero bueno, luego eso se puede ajustar, me imagino, a posteriori. Y ahí vemos cómo más o menos donde está el punto es donde hace la clavada del pendiente. Y ahí tenemos 3 pendientes en el trozo de carne, así que el que quiera hacerse un agujero en la oreja, bueno, pues aquí tiene una opción que cuanto menos creo que no será muy dolorosa, porque es muy rápida. Os dejo en la descripción del vídeo todos los enlaces tanto a Letyshops como a todos estos artículos que hemos visto en el vídeo, y nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Llega Experimentos. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.